Hola emprendedores, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a ver una segunda parte del filtrado. En la sesión anterior vimos cómo podemos utilizar una lista de validación para hacer el filtrado. Si se fijan bien, aquí tenemos una lista de opciones y bueno, si colocamos una letra nos da un filtrado automático. Ok, esto solo es posible a través de la lista de validación, pero en esta ocasión vamos a ver una opción diferente. Ok, vamos a correr este ejemplo. Aquí podemos ver como, por ejemplo, de igual manera, si yo le pongo la letra A o la L, entonces ya me va filtrando los elementos hasta darme el dato que corresponde con la mayor exactitud. Ok, y de la misma manera este otro que ya es algo más personalizado, que es lo que vamos a ver también, que corresponde precisamente a toda esta tabla. Cómo hacerlo desde esta tabla, bueno, también lo vamos a ver, pero vamos a ejecutar un poco. Ahí tenemos filtrado por la letra J. Si yo le pongo una O, me filtra a todos los que tienen la letra O. Y si yo le pongo una S, me filtra solamente José y Josefina con todos estos datos. Ahora, estos datos, lo importante no es tanto filtrarlos con este filtro automático, sino que los vamos a tratar de colocar en esta hoja. Para eso disponemos de un botón. Vamos a enviarlos ahí. Y listo, ya los tenemos, José y Josefina con todos sus datos. Vamos a borrar y vamos a hacer una más extensa, que ahora en lugar de ampliamos los resultados y los enviamos a la hoja. Ok, entonces como ven ustedes, ya los datos ya se ampliaron a 4 resultados. ¿Cómo logramos esto? Bueno, pues vamos a código. Ok, pero primero vamos a revisar los antecedentes. Esto forma parte de una pregunta que me hicieron en el foro de ayuda de editores de documentos de Google, que es el foro oficial de ayuda, y entonces yo hice la recomendación de esta lista de validación, pero también dejé un ejemplo de cómo hacerlo a través de una tabla que filtre los datos. Ok, y entonces me lleva a esta tabla. Aquí la tenemos y este es el ejemplo que estamos viendo, ¿no? Lo que estábamos viendo. Ahí me empieza a filtrar y pues ven ustedes como ya el filtrado se va especificando. Ok, entonces vamos a regresar. Precisamente esta tabla de datos es la que vemos en la liga que yo le pasé a la persona. Pero bueno, me puse a pensar que tal vez iba a requerir un poco de ayuda, entonces dije, bueno, pues lo primero que hay que hacer, paso número 1, es, y que siempre recomiendo, es tratar de replicar la sugerencia tal como nos la dejan, ¿no? Entonces yo lo que hice fue tratar de replicar tal y cual la página de la W3 School nos refiere para para este ejemplo, ¿no? Entonces lo primero que vamos a ver. Ahora sí vamos a código. Entonces vamos a crear una función mostrar tabla de clientes que depende del servicio HTML de Google, y vamos a crear una salida de un archivo HTML que se va a llamar ejemplo y que va a tener estas dimensiones de ancho y de alto, y lo vamos a mostrar en un diálogo modal. Ok, que es lo que acabamos de ver ahorita. Entonces ahorita lo que necesitamos es ver el archivo HTML ejemplo, y aquí lo único que hice pues fue prácticamente copiar todo. Aquí está la liga de donde se tomó el código, y prácticamente tal cual lo teníamos ahí, así lo pegué. ¿Cuál es la única adaptación que le hice? Bueno, primero en el placeholder estaba en inglés,
y yo quiero que dijera búsqueda por nombres, ¿no? Entonces lo demás, aunque esté en inglés, pues puede quedar porque no hay mayor relevancia. Le cambié el nombre y el país por los en español, y luego los datos, los TDs, donde están los datos, ahí pues se los dejé tal cual porque no hay problema, es solamente información. ¿Qué otra cosa le cambié? Bueno, me di cuenta que este era un ejemplo que había que adaptar, y entonces para el background de la imagen que está de fondo, la URL se la tuvimos que personalizar con esta URL de Drive porque la imagen la está tomando de Drive. ¿Cuál es esta imagen? Bueno, pues déjenme les muestro otra vez. Vamos a esperar a que cargue un poquito. Bueno, esta imagen que vemos aquí, que no se puede seleccionar, pero que es la imagen de la lupa, esta pequeña imagen la estamos trayendo desde nuestro Drive, es decir, la tuvimos que bajar, fuimos a buscar a la web una imagen que tuviera la lupa, y entonces aquí vemos también, podemos ver que aquí dice búsqueda por nombres, y ya está personalizado. Entonces fueron las únicas dos personalizaciones que le hice, y aquí le puse mis clientes, que también lo tenía en inglés, pues se lo puse en español. Y los datos, pues salvo el nombre y el país, están en español, y todos los datos son tal cual. Entonces una vez que ya vi que no tenía problemas con eso, pues dije, bueno, ahora sí, ya está, ya estoy listo para poderlo personalizar, ¿no? Entonces esa es la recomendación, que siempre repliquen tal y cual para que agarren un poquito de experiencia, ¿ok? Y entonces la personalización pues, es la que ya les mostré. Ahora no lo va a tomar directamente desde el HTML, sino aquí podemos ver cómo todo está directamente en el HTML. Pero yo dije, no, pues ahora yo quiero que los tome de la hoja de Excel. Entonces esa es otra de las variantes. ¿Ok? Y entonces, bueno, una vez que ya completamos creamos una función que se llama ver tabla alumnos, en donde vamos a crear una plantilla de un archivo que se llama alumnos, que es esta que está aquí, y tenemos que evaluarla para que se pueda mostrar, porque si no va a haber problemas ahí, ¿ok? Entonces este evaluate es muy importante, le asignamos el ancho y el alto que consideremos pertinente, y luego lo mostramos en un diálogo, ¿ok? Entonces ahorita vamos a ver cómo construimos, cómo mandamos llamar todos estos datos, cómo los mandamos llamar para que se muestren en esta tabla. Ok, entonces vamos a revisar el HTML que se llama alumnos HTML. Y bueno, de inicio, pues pueden ver que todo el contenido de los estilos, style, inicia ahí y termina por acá. Todo es muy parecido, prácticamente. Y lo tomé del ejercicio anterior. Entonces eso me ayudó mucho. ¿Qué no tenía el ejercicio anterior? Pues no tenía un botón. Vamos a ver dónde está ese botón. Entonces, si nosotros vamos, aquí necesitamos un botón, pues eso es obvio, es un requerimiento adicional, y que es porque tenemos que indicar una forma de poder enviar los datos aquí a esta hoja, ¿no? Entonces tenemos que asignarle un botón, sí o sí. Ok, y entonces este es los estilos para ese botón, tanto en su estado normal como en el hover. El hover es el efecto que tiene cuando yo le paso el puntero. Vean ustedes cómo cambia de azul, cambia a verde, y ese es el efecto hover, ok. Entonces, pero eso dijimos, eso es puro estilo. Y aquí entonces ya empieza lo interesante. Obviamente, aquí al terminarse la tabla, pues tenemos una etiqueta botón, y que está asociado a una función de JavaScript, ¿ok? Y tenemos una etiqueta P, y dentro de esa etiqueta P tenemos una etiqueta A.
¿Cuáles son estas? Bueno, entonces aquí sería, esta sería la etiqueta P. Dentro de esta etiqueta P tenemos la etiqueta A, que es este enlace que lleva a mi página de YouTube de los videos, ¿ok? Entonces esos son los cambios que le vamos haciendo. Y ahora sí, obviamente esta etiqueta P con su etiqueta A pues es irrelevante, no es necesario que la lleve porque no sirve absolutamente para nada más que para llevar a mi canal de YouTube, ¿ok? Entonces se puede quitar sin más remordimientos. Bueno, pues vámonos a al, al body. Aquí tenemos un scriptlet que es el que nos va a obtener todos los datos de la hoja. ¿Sí? Si ven ustedes, aquí yo utilizo una variable para obtener mis datos y hago referencia a la aplicación con el método OpenByID. Entonces tomo el ID de mi archivo, que ya sabemos cómo lo tenemos que tomar de esta parte de aquí, la parte superior, y si no tenemos un video para ello, ¿ok? Y luego hago mención a la hoja 3. ¿Por qué la hoja 3? Porque pues es donde están mis datos. Hoja 3, aquí es donde yo estoy. ¿Ok? Y luego hago referencia al rango A2 de 18. ¿Por qué al rango A2? Porque los encabezados no me interesa ponerlos. Porque si no me interesa solamente los datos A2 hasta de 18. Toda esta parte. Y ahorita vamos a ver por qué no me interesan los encabezados. ¿Ok? Entonces aquí en esta variable data o data estoy obteniendo todos los datos, ¿ok? Bueno, después le sigue una etiqueta P que está centrada con Text Align Center y que dice mis alumnos y tiene dos iconos pequeños, uno de libros y uno del sombrerito, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos ver aquí? Esto, exactamente esto es lo que vemos ahí. Y luego después de la etiqueta H2, que es un título, tenemos un input tipo texto. Ese input es el que nos va a hacer el filtrado, es decir, este es el input. Ok, aquí es donde nosotros vamos a filtrar. Y lo demás ya lo expliqué de lo de la imagen. Esto es nada más como decoración que se obtiene con CSS. Ok, entonces tenemos un evento en donde cada vez que yo vaya tecleando se va a ejecutar una función JavaScript que se llama filtrar, y entonces vamos a ver esta función. Entonces esta función la conservé tal y como está porque pues, me está dando el resultado, pero en suma lo voy a explicar así a grandes rasgos porque el video se está haciendo ya bastante largo. Lo que hace es recorrer todas las filas de la tabla y entonces lo que hace es precisamente ¿dónde me quedé? Ay, perdón. Sí, es hacer ese recorrido y aquellas filas que cumplen con el requisito, ¿verdad? Del texto, pues las va a ir filtrando y las va a ir dejando, y las demás pues las va a ir ocultando. Eso es lo que hace a grandes rasgos el filtrado, ¿no? Cumple con el requisito del input que tenemos aquí, es decir, con este, ok, entonces las dejo y las demás las voy ocultando. ¿Cómo las oculto? Pues aquí con el display none, ok, y eso es básicamente lo que hace el filtrado. Seguimos con la siguiente etiqueta, es la etiqueta tabla, que es para construir una tabla y que tiene un ID, un identificador que se llama mi tabla. Y luego tenemos un tr que tiene una clase header que nos sirve precisamente para todos los estilos CSS. Y luego tenemos un th que son los encabezados. ¿Cuáles son esos? Pues son estos: nombre, matemáticas, física y química. Por eso no los traemos desde aquí, porque se los estamos poniendo de manera manual. Aquí dice nombre, matemáticas, física y química. El primero tiene un ancho de 40%, luego de 20 cada uno de los tres restantes.
Ok, entonces esto ocupa el 40% y cada uno de estos ocupa 20, 20 y 20, que hacen 60 y en total hacen el 100%. Ok, bueno, hasta ahí vamos bien. Luego, mediante un bucle for, vamos a hacer el recorrido de todos los datos. ¿De dónde obtuvimos estos datos? Pues ya lo obtenemos aquí a través de este scriptlet. Hay en la ayuda oficial información para entender un poquito más sobre scriptlets, y que ahorita no lo vamos a ver porque el video está alargando bastante. Ok, entonces lo que hacemos es que todas nuestras etiquetas TD, ¿sí?, les vamos asignando los valores de nuestros datos. Ok, eso es básicamente lo que se obtiene con este bucle for. Y entonces ya no lo tenemos que hacer como en este, que aquí está manual. Tenemos que asignarle de manera manual en cada TD su dato. No, aquí lo estamos haciendo ya de manera automática con un bucle for. Ok. Y ¿qué más sigue? Ah, bueno, en el botón tenemos un evento onClick, es decir, cuando nosotros demos clic en el botón, se va a ejecutar esta función que se llama filtrados a hoja. Entonces vamos a irnos a filtrados a hoja. Y entonces aquí en filtrados a hoja, primero lo que hacemos es declaramos una variable matriz que va a estar vacía. Mat es de matriz, entonces tenemos una variable vacía. Y luego declaramos una variable tabla mediante document getElement by id. Y obtenemos mi table, ¿ok? Entonces para eso sirve este identificador, para poderlo llamar desde acá, ¿ok? Y luego declaramos una variable tr, que estas tr son las filas de tabla, table row, ¿ok? Y entonces tenemos que hacer referencia a nuestra tabla, y mediante el método getElements, aquí obtenemos todos los elementos que tengan el tag o la etiqueta tr, ¿ok? Entonces va a ir revisando, como quien dice, fila por fila, ¿ok? Y luego todo esto son comentarios, así que no aplican el código. Y luego tenemos un bucle for aquí, y que inicia y termina aquí, ¿ok? Entonces en este bucle for lo que vamos a hacer es recorrer todas las filas, desde la fila 1. ¿Por qué la fila 1 y no la 0 si sabemos que los índices empiezan en 0? Bueno, muy fácil, porque este TR, que sería el índice 0, corresponde a los encabezados. Entonces a mí no me sirve estar revisando los encabezados. Yo sé que ahí no voy a tener la información que estoy filtrando, eso es obvio. Entonces, por eso aquí el índice no empieza en 0, sino empieza en 1. Eso es algo muy importante. Ok, entonces vamos a hacer ese recorrido de todas las filas y se va a ir incrementando en 1. Entonces va a ser fila 1, fila 2, fila 3, hasta que termine con todos. Pero a mí me interesa obtener solo los datos que sean visibles. Por lo tanto, tengo que usar un condicional if que me diga la fila 1 para el primer caso, después va a ser la fila 2, la fila 3, etc. La fila 1 que tenga un estilo que se muestre o que sea diferente a none, o sea, es decir, solo aquellos que estén visibles. Esto es lo que quiere decir: si la fila es visible, en pocas palabras, ¿sí? Porque aquí tenemos el operador diferente, ¿ok? Esto significa diferente, que sea diferente a known. Significa entonces que tiene que ser visible por fuerza. Entonces, ok, si se cumple esa condición, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si aquí filtramos, aquí le estamos diciendo, obténme solo las que estén visibles. Todas las ocultas, todas las que tengan known, esas ignóramelas. Entonces, diferente a known. Ok, entonces, créame una variable datos, en donde me va a obtener el TD del índice 0, 1, 2 y 3. Ok, entonces aquí sería, este sería
el 0, este sería el 1, este sería el 2 y este sería el 3. Son 4 datos los que me tiene que obtener. ¿Ok? Y entonces yo ya tengo mi matriz vacía, entonces con el método push aquí la voy a ir llenando. ¿Ok? Ponemos un console.log para ver todos nuestros datos y asegurarme que todo está funcionando bien. Esto ya ahorita, como ya sabemos que funciona bien, ya no es necesario. Y luego mediante el método Google Script Run ejecutamos esta función que es escribe datos filtrados, y esta función va a recibir toda la matriz de datos que se filtró en la tabla. Recuerden que aquí los fuimos acumulando. ¿Sí? Que fuimos acumulando, pues cada uno de estos 4 valores por fila. ¿Ok? Entonces estos datos se van a enviar aquí a esta función. ¿Y dónde está esta función? Bueno, la tenemos aquí. Aquí está función escribe datos. Esta función se ejecuta desde el Google Script. Recibe la matriz de datos que están filtrados, ¿verdad? Y entonces yo aquí igualo nada más los datos, son igual a la matriz. Pongo un logger log para revisar que los está recibiendo adecuadamente. Esto es solo para fines de prueba, se puede quitar. Y luego hago referencia a mi hoja 3, recordando que en mi ejemplo yo los quiero poner exactamente debajo de toda mi tabla de datos. Si yo tuviera otro deseo, otra referencia, pues los filtro en otra parte. Pero yo, para este ejemplo, yo los quiero poner ahí. ¿Ok? Entonces obtengo la última fila y le pongo getLastRow más 2, significa que me va a dar el número 18 más 2, 20. Significa que los datos me los va a empezar a poner aquí, porque es la última fila más 2. Claro que si tengo aquí datos, va a ser la última fila, por decir esta, más 2, entonces va a ser acá. ¿Ok? Siempre va a ser la última fila más 2. Y entonces ya yo le digo en H3, o en la hoja 3, en el rango que sea la última fila de la columna 1, ¿verdad? Fila, columna, ponme todos los datos que tenga ese filtro con todos sus componentes. Entonces con setValues le asignamos todos esos datos. Y básicamente eso es lo que estamos haciendo aquí. Al hacer clic aquí se van a enviar 3 datos o 3 filas de datos que corresponden con estas 3 filas de aquí. Y bueno, esto sería todo. Ya el video se extendió demasiado. Los invito a que se suscriban a mi canal, que activen la campanita de notificaciones y que compartan este video con más personas. Nos vemos en una próxima ocasión.